Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Nos volvemos a encontrar para esta caminata en el reto de hablar de la resurrección en un contexto de muerte. Pronto vamos a celebrar el gran misterio, la gran solemnidad de la ascensión del Señor, que es como la conclusión de toda la etapa de las apariciones, de las cuales hemos hablado también en otra oportunidad. El problema, como con todos los misterios de Jesús, todos los misterios cristológicos, el problema es el imaginario. Tenemos un imaginario que en vez de ayudarnos en la profundización de la fe, al contrario, nos va tapando, ocultando el significado vital, profundo de este misterio. En particular, en la cuestión de la ascensión, tenemos inconscientemente interiorizado en nosotros una imagen espacio-temporal, como si fuera un acontecimiento histórico en que Jesús, apoyándose en una piedra en Jerusalén, hay un lugar donde se ve el pie de Jesús que se apoya para subir como un helicóptero al cielo. Esta imaginación, este imaginario que trata de como realizar, concretizar una imagen simbólica que es subir al cielo, no tiene evidentemente nada que ver con un acontecimiento. Es un misterio y es dentro de este misterio que voy a tratar también de aclarar lo que entendemos como cristianos y creyentes con la imagen, el símbolo del cielo y sobre todo la imagen de la subida al cielo en una nube. Pero les invitaría en un primer momento entonces a desenchufar este imaginario materialista, folclórico de la ascensión para poder entrar en su misterio profundo que es evidentemente importantísimo para todos nosotros. Y para salir de esta imaginación creyente, voy a proponer un título al revés. En vez de hablar de gloria, en vez de hablar del cielo y de subida y de triunfo, voy a hablar de la ascensión como la pedagogía de la ausencia de Dios. La pedagogía de la ausencia de Dios creo que es un enfoque esencial de este gran misterio que tiene otras dimensiones. Después también evocaré algunas de estas dimensiones. Entonces, la ascensión como la pedagogía de la ausencia de Dios, pedagogía cuyo pedagogo es el propio Dios y el propio Jesús, evidentemente. Y me refiero en esta pedagogía en los juegos de los niños. Conocen y conocemos todos lo hemos practicado, el juego de las escondidas. Jugar a las escondidas es uno de los juegos más apasionantes para los niños para poder existir como persona. Al esconderse o al dejar que el papá o la mamá o el amiguito o la amiguita se esconden, el niño se permite existir por sí mismo con un poco de miedo, a veces mucho miedo, pero parece que es un miedo gozoso, el miedo de la ausencia, pero que también es una seguridad de la presencia. El niño sabe perfectamente que cuando él se esconde, el papá lo va a encontrar. O cuando el papá o la mamá se van escondiendo, claro, él mismo los va a encontrar. Es el juego de las escondidas y creo que Dios y Jesús van a jugar con nosotros a las escondidas para permitirnos existir verdaderamente, es decir, experimentar la ausencia de este cobijo infantil de lo divino, para poder crecer por sí mismo en la ausencia
pero de la que sabemos profundamente que es una modalidad diferente de presencia. Y creo que muchas veces la ritualidad o el discurso catequético, teológico de la iglesia va en sentido inverso. Es un poco como si la iglesia tuviera la obligación siempre de mostrarnos a Dios, ¿no? La mostración, me están mostrando, como si necesitáramos constantemente que nos los vaya mostrando para que podamos creer en Él. Y justamente es exactamente lo contrario de la pedagogía de Dios. Para poder creer en Dios, tenemos que desaparecerlo. Siempre tengo en la memoria esta expresión de Maestro Eckhart, uno de los grandes místicos apofáticos, los grandes místicos que pretenden que no se puede decir nada de Dios, que contemplan al Dios ausente. Él dice, hay que hacer todo como si Dios no existiera para poder escucharlo, respirar detrás de la puerta. En vez entonces de obsesionarnos con la mostración, ¿no?, con la exhibición de Dios para darnos tranquilidad, creo que al contrario, la Iglesia tendría que ayudarnos a entrar en esta experiencia fundante de la fe, que es su ausencia. La famosa filósofa Simone Weil, ella era judío y se convirtió al catolicismo, y ella habla de la creación como del retiro de Dios, como si al crear Dios se hubiera retirado de nosotros para permitirnos buscarlo. La creación como retiro y ausencia de Dios. Y esta ausencia, paradójicamente, para Simone Weil, es la prueba por excelencia de la existencia de Dios. Este a quien tenemos que amar, aquel a quien tenemos que amar, dice Simone Weil, está ausente. Y solo como Dios ausente lo podemos amar. Paradoja del misterio de la ascensión. Los místicos, todos los grandes místicos, no solamente cristianos, pero especialmente los cristianos y los católicos, hablan de la ausencia y de la presencia de Dios como de una experiencia confusa. Cuando está ausente es cuando está presente. Y es cuando está presente que está ausente. Lo hemos visto ya en las apariciones, especialmente en el Evangelio de San Lucas. Lo reconocen y ya no lo ven. Lo ven y no lo reconocen. La mística va a experimentar esta identificación de la ausencia y de la presencia de Dios. Y entonces el místico va a vivir esta tensión como un gozo doloroso, o al revés, como un dolor gozoso. Acuérdense de este famoso poema de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz: me muero porque no muero. Es como la síntesis de este dolor gozoso o de este gozo doloroso de la ausencia, presencia de Dios. El misterio de la ascensión es la ausencia de un Dios conocido, entre comillas, para poder buscar, vivir de y con el Dios desconocido. Hace algunos días, San Pablo en los Hechos de los Apóstoles hablaba a los atenienses del Dios desconocido. El Dios después de Pentecostés es el Dios que se retira, el Dios que se ausenta, el Dios que se borra a sí mismo para que se vuelva el Dios desconocido. El Dios demasiado conocido, tal como muchas veces una pedagogía errónea de la Iglesia lo presenta, es un punto de llegada, es un terminal. Si todo es conocido, ya puedo
echarme a la cama y dormir tranquilamente, ya no tengo nada que descubrir. En cambio, si la creación, la existencia nuestra como criaturas es una ausencia, un retiro de Dios, del Dios que pensábamos conocer, porque a Dios nadie nunca lo ha visto, dice San Juan, nadie lo conoce plenamente. Entonces podemos comenzar a buscarlo en lo desconocido y vivir con y de este Dios desconocido. En la tradición bíblica hay como toda una discusión muy fuerte entre la visión de Dios y la presencia de Dios. Y son dos cosas prácticamente opuestas. Se acordarán quizás que en el Antiguo Testamento no se puede ver a Dios sin morir. No porque Dios nos castigaría por haberlo visto, no. Es porque es imposible ver a Dios. Es eso. O sea, cuando dicen el que ve a Dios va a morir, es porque es imposible para nuestros ojos, para los ojos de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, ver a Dios. Ni siquiera Moisés lo pudo ver cara a cara, ni siquiera Elías, el profeta Elías, lo pudo ver cara a cara en el Horeb. Pero sí, lo que es garantizado al pueblo en su caminar, en su aventura, es la presencia de Dios. Y la tradición del judaísmo tardío habla de la Shekinah. La Shekinah es esta nube, de nuevo estamos ante un símbolo de la ascensión, ¿no? Jesús va a subir en una nube, acuérdense, la nube es la Shekinah, es decir, la presencia escondida. ¿Se acuerdan de la pedagogía de las escondidas, la pedagogía de la ausencia? No se puede ver a Dios y por lo tanto Dios no se da a ver, no se da a conocer, se esconde, se retira, pero podemos caminar con su presencia, con su Shekinah, con su nube. La nube es como una presencia envolvente de lo divino, no una presencia visible, sino una presencia envolvente. Encontramos esta nube, esta Shekinah en el Sinaí, por supuesto, en el Tabor, cuando Jesús se transfigura ante sus discípulos, los envuelve la Shekinah, la nube. En el desierto el pueblo también va a vivir guiado por una columna, que es a la vez una columna de fuego. En la noche podríamos decir que la columna de fuego, el fuego es el dinamismo de esta presencia, ¿no? Este movimiento de la presencia divina, y la nube como la presencia envolvente, protectora, que asegura, como en el juego de los niños, de nuevo, ¿no? Como tú no estás, pero sí estás. Estoy jugando a tu ausencia, a tu ocultamiento, pero estás presente y tú eres mi verdadera seguridad. En ese sentido, el desaparecer de Dios, de lo conocido, de lo aprendido, de lo dibujado, de lo imaginado, esta desaparición, ¿ya?, nos invita, nos introduce a una interiorización comunitaria. Y creo que la ascensión de Jesús es la interiorización comunitaria de su misterio. Y ahí estamos ante una experiencia de vida, ¿no? Yo creo que la vida es a la vez bellísima, como una especie de iluminación permanente, es la vida, y trágica. Y ahí está, la ausencia de Dios, la pedagogía de la ausencia de Dios,
que hace que nuestra vida sea a la vez de una belleza incomunicable y de un dolor y de una tragedia infinita. Me muero porque no muero. El gozo doloroso, el dolor gozoso. En la nube de la ascensión es como si estuviéramos disfrutando ciegamente de Dios, ¿no? Hay una ceguera necesaria para disfrutar de la presencia de Dios. Es lo que el Antiguo Testamento va a expresar cuando dice que Elías o Moisés van a ver a Dios de espalda. Algunos hablan de la nube, del no saber, del no conocimiento. La fe, voy a decir quizás una cosa un poco curiosa, la fe es un agnosticismo creyente. La fe es un agnosticismo creyente. ¿Sabe lo que quiere decir agnosticismo? Quiere decir no sé nada de Dios. No sé nada de Dios. Y hay un agnosticismo no creyente que dice, bueno, ya que no sé nada de Dios, no sé si existe. Es el agnosticismo no creyente, que no se pronuncia sobre la presencia y la existencia de Dios. Nosotros practicamos, y creo que ese es el camino de la mística, del silencio, de todas esas grandes corrientes. Practicamos un agnosticismo creyente, no sabemos nada de Dios, nadie nunca lo ha visto, nadie lo ha tocado y creemos. Y precisamente porque nadie lo ha visto, nadie lo ha tocado, por eso creemos. La verdad que cuando me lo muestran demasiado explícito, tengo ganas de no creer en él porque dudo profundamente de que esta muestración de la iglesia en particular sea creíble, que no sea una falsificación, una manipulación. En cambio, si no me lo muestra y si el propio Dios no se muestra, si Él juega a las escondidas con nosotros, entonces sí, yo puedo apostar por su presencia, su existencia no visible, no mostrada, no explicada. Bueno, quisiera no pasar de largo sin detenerme en la imagen del cielo. Hemos meditado hace algunas semanas el himno de San Pablo a los colosenses, cuando dice, si hemos resucitado con Jesucristo, busquemos las cosas de arriba. Si Dios o si Jesús resucitado desaparece, se esconde, es porque nosotros somos su Shekinah. Nosotros somos su presencia resucitada y resucitadora. Entonces, si Él se esconde, es para que nosotros irradiemos la resurrección, buscando las cosas de arriba. ¿Qué cosas son las cosas de arriba? O el cielo. El cielo, en la simbólica bíblica, el cielo es simplemente lo divino, lo trascendente. No es un lugar, no es un espacio donde iríamos si nos portamos bien. No, el cielo es lo que Maestro Eckhart llama la deidad. La deidad es lo divino trascendente, inalcanzable. Para Maestro Eckhart hay como dos términos diferentes. La deidad es lo divino, lo trascendente, inalcanzable, inexplicable, indecible. Es la deidad. Y después dice, hay Dios. Dios es la manera como esta deidad, por misericordia, se va manifestando en nuestra historia, en nuestra vida. Entonces, el cielo sería este misterio de la deidad o de la total trascendencia de lo divino, de lo inalcanzable. Y bueno, sí podemos decir con el Evangelio que vemos el rostro de Dios en el rostro humano de Jesús. Pero este rostro de Jesús
al desaparecer en la ascensión, nos hace como intuir, acercarnos al cielo, es decir, a la pura trascendencia, indecible, inexplicable, que nadie puede mostrar, nadie puede ver a Dios. Y entonces, si buscamos las cosas de arriba, es decir, si buscamos la dimensión trascendente de lo visible, trascendente de nuestra vida, trascendente de nuestras relaciones, la deidad escondida en todas estas realidades que vamos viviendo, confiamos en la fuerza del Espíritu, justamente el Espíritu que vamos a celebrar también pronto. El Espíritu es el Dios invisible, ¿no? Nunca se representa el Espíritu, sí se dibuja una palomita, pero francamente esta palomita es poca cosa, ¿no? Es una evocación, pero al Espíritu nunca se lo representa, ni siquiera, me van a disculpar, las hijas de San Pablo. Nunca se puede representar el Espíritu, se representa el Papa, el Padre, perdón, el Papa también, pero el Padre barbudón, viejito, al Hijo guapísimo, el Jesús de Hollywood, todo eso se lo representa, al Espíritu no se lo representa. Es la energía trascendente de la deidad, me van a disculpar los términos, que actúa en nosotros. Entonces, busquemos las cosas de arriba. Si el resucitado se ha escondido y definitivamente es para que nosotros seamos la presencia trascendente, la Shekinah, la resurrección en medio del mundo. Y para poder ir como vislumbrando lo eterno, lo trascendente, tenemos pequeñas ventanas. Las ventanas sobre lo trascendente, ¿saben lo que es? Son nuestras heridas y las heridas del mundo. Es eso, ¿no? Cuando Tomás pone la mano en las heridas del resucitado. Las heridas del mundo son las ventanas abiertas hacia la trascendencia. Creo que Job experimentó eso fuertemente, ¿no? Cuando puso la mano en sus propias heridas y en las heridas de sus hermanos y hermanas en humanidad, descubrió la trascendencia de Dios. Y entonces cuando se dice que Jesús se sentó a la derecha de Dios en el cielo, creo que podemos acoger esta imagen como la reconciliación perfecta de la humanidad y de la deidad. Está a la derecha de la deidad. La humanidad de Dios y la divinidad de la humanidad están abrazadas definitivamente. Es eso, el trono de Dios, estar a la derecha de Dios, es la plena humanidad de lo divino y la plena divinidad de lo humano. No sé si esto les ayuda o al contrario les complica la vida o los desanima en la fe. Sí, yo creo que esto nos conduce a lo que llamaría la soledad adulta del creyente. Estamos entrando a la soledad adulta del creyente. Es lo que los místicos también llaman la experiencia de la noche, de la nada, de la nube, del no conocimiento, etc. Sí hemos recibido el don de la fe, pero la fe es ante todo un taller solitario y comunitario. Es en este taller de la invisibilidad, de la presencia escondida, de la presencia de Dios, que nos toca a nosotros aprender a ser creyente. No es así nomás ser creyente, hay que aprender. Y aprendemos a través de muchas equivocaciones, muchas equivocaciones. Yo creo que el amor a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Yo amo mucho a mi iglesia, aunque sufro mucho de ella y por ella. El amor a la iglesia viene del hecho que es el taller de la fe donde, bueno, sí, históricamente ha habido muchísimas equivocaciones, tanteos, ¿no? Si es el Dios escondido, podemos aprender por errores y aciertos a ir acercándonos
a la Shekinah, a la presencia, a la deidad. La fe no es una respuesta, más bien es otra manera de plantear las preguntas. Y eso nos conduce a una soledad enorme. El creyente vive una profunda soledad, soledad ante los desvíos de su iglesia, soledad ante el mal del mundo. Estamos en el mundo con mucho amor y sin embargo pretendemos no ser mundano. Es a la vez dolor y esperanza.